Bueno, en este video vamos a hablar de factorización de expresiones algebraicas. ¿Qué es lo que es factorizar? Es buscar un factor que tenga en común varias expresiones algebraicas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo una suma de 3 términos algebraicos. Y voy a escribir estas 3 expresiones que tengo aquí, estos 3 términos algebraicos, en forma de multiplicación, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer eso? A través de la búsqueda de un factor que tengan en común. El factor común puede ser un número, una letra o un término alfanumérico. Ya, por ejemplo, aquí, de manera súper sencilla, voy a ver qué término es el que se repite en las 3 expresiones que tengo aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí los números son distintos, ¿cierto? La letra X, por ejemplo, se repite aquí en el primero, en el segundo y en el tercero. Las demás letras son diferentes. Entonces yo puedo decir que la letra X es un factor común entre estas 3 expresiones, ¿ya? Yo puedo escribirlo así, que la X es un factor común entre las otras expresiones, pero yo, como ya extraje el factor común, voy a anotar esas expresiones de esta forma. Le quito la X de ahí, ¿ya? Decía 5xy y yo le quité la X porque la saqué para afuera del paréntesis. Ahora solamente escribo 5i, ¿ya? En el segundo pongo 7z, ¿ya? Porque la X ya la saqué para afuera. La anoté como factor común. Y aquí 2b, ¿ya? Ahí yo factoricé esta expresión con 3 términos algebraicos. La factoricé por x, ¿ya? Por ejemplo, la letra B, el segundo ejercicio. ¿Qué factor tengo en común? Números no, porque son diferentes, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, la letra A y A de nuevo, ¿ya? Aquí tengo B, pero después tengo C y X. Entonces, si quiero buscar un término común entre estas 4, puede ser válida solamente la letra A. ¿Cómo anoto entonces yo eso? Digo que A es factor común de 4b más 3b más 2c más 7x, ¿ya? Ahí yo busqué el factor común, que en este caso era la letra A. Sigamos con el tercer ejemplo. ¿Qué factor hay en común entre estas 4 expresiones? Yo me fijo, puedo ver la letra A de nuevo, ¿cierto? Se repite ahí y en el último. Entonces yo digo que la A es un factor común. Y voy anotando todo lo demás, ¿cierto? 2b menos 5c, acuérdense de mantener los signos, ¿no? Menos g más 7u, ¿ya? Ahí escribí esas expresiones como una multiplicación entre un factor y otra expresión más simplificada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el cuarto ejemplo tengo letra A y letra A. Después tengo letra C y letra C, ¿cierto? Y además tengo el número 5 que se repite en las 3. Entonces aquí yo voy a tener un factor común más grande, que va a ser, por ejemplo, 5AC. Ya, eso lo puedo escribir 5AC o 5CA o A5C o C5A, da lo mismo, ¿ya? Como eso es una multiplicación, da lo mismo el orden en que estén los símbolos, ya los números o las letras. Generalmente se anota el número antes. Entonces el factor común aquí va a ser 5AC. ¿Factor de qué? Aquí me queda solamente la B
Ahí me queda solamente la Y. Y acá me queda solamente la X, ¿ya? No se olviden de los signos. Ahí tenía un más, ahí tenía un menos. Y más y menos, ¿ya? Entonces eso me queda escrito de esa forma. 5AC es un factor de B más Y menos X. Sigamos con el otro ejemplo. ¿Qué factor se repite aquí? Yo me doy cuenta al tiro que la letra A. Esto se repite ahí y ahí. La letra B también. Ahí, segundo, tercero y cuarto. Los demás no, porque tengo una Y, después tengo una X y una C, ¿ya? Entonces el factor común de aquí va a ser AB o A por B, que es factor de Y más aquí cuando tengo el mismo factor común que yo hallé, ¿ya? Se repite aquí sin acompañarse con ninguna letra. Yo lo pongo que se repite ese factor una vez, ¿ya? Así se va a factorizar cuando el factor sea la expresión algebraica que está aquí al inicio, ¿ya? Aquí por ejemplo en el tercero tengo menos 7x y en el cuarto más 2c, ¿ya? De esa forma quedaría escrito entonces. Bien, veamos el último ejemplo. Este es un poquito más largo, ¿ya? Lo que yo les recomiendo siempre antes de empezar a ver por qué factorizar es fijarse si antes pueden reducir términos semejantes, ¿ya? En todos los casos anteriores no teníamos ningún caso semejante, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que sean exactamente igual. Todos tenían letras diferentes. Pero por ejemplo acá las tres primeras tienen X y Z, X y Z y X y Z, ¿ya? Eso quiere decir que son semejantes y yo las puedo reducir o agrupar, ¿ya? Entonces eso va a ser lo primero que voy a hacer. Digo 3 más 2 son 5 más 1, ¿ya? Ahí cuando no hay nada se asume que hay una cantidad 1, sería 6, ¿cierto? 6 y Z, o sea, X y Z, y después mantengo lo otro, 3X y B más 6A y X. Y ahora veo los factores que se repiten. Tengo X, X y X y la Y en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿ya? Entonces mi factor podría ser XY, ¿ya? Tendría 6Z menos 3B más 6A, ¿ya? Por ejemplo aquí también podría haber factorizado por 3XY, ¿ya? Me hubiera quedado 2Z. ¿Por qué 2Z? Porque yo si multiplico 2 por 3 me da el 6 de allá. Por ejemplo aquí me hubiera quedado menos B. ¿Por qué? Porque 3 yo lo extraje del paréntesis, ¿ya? Y aquí sería 2A, ¿ya? ¿Cómo puedo saber si está bien? Acuérdense que este factor, si yo lo quisiera desarrollar, tendría que llegar al mismo resultado del principio. Ya por ejemplo aquí digo 3 por 2, 6, ¿cierto? 6x y z. X y z. Después menos b por 3xy sería menos 3x y b. Y el último 3xy por 2a sería 6x y a, ¿ya? Que es lo mismo que yo tengo acá, ¿ya?
Acuérdense que eso que está aquí es lo mismo que está acá, solamente que está en un orden diferente, ¿ya? Pero siempre y cuando se esté multiplicando, no importa el orden, ¿ya? De esta forma entonces se encuentra el factor común entre expresiones algebraicas, o factorización, ¿no? Eso se conoce como factorización, cuando yo encuentro un factor común y escribo la, por ejemplo, suma de expresiones como una multiplicación entre una expresión y un factor común. Eso es factorizar.